noches. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho de la FES Aragón. En este proyecto lo que vamos a realizar va a ser una plática, una exposición, un análisis más que nada jurídico respecto al tema que aconteció, más bien el accidente y el hecho que ocurrió en Iztapalapa con la pipa que explotó. En este caso se abordarán la perspectiva como tal, el análisis jurídico de las víctimas, el Estado y de la empresa. Y en este caso empezaremos con la licenciada Rosa, que nos platicará un poco de las víctimas y enfocándose a lo jurídico, un análisis jurídico. No, está cargando, déjalo. Está cargando, déjalo. Sí, hola Karen, compañeros, buenas noches. Pues miren, yo les voy a hablar un poco de mi opinión sobre este acontecimiento, que como bien sabemos, pues fue un suceso trágico, devastador. Fue una noticia a nivel mundial, se podría decir, porque fue una noticia muy grande, ya que fue devastadora. Pues considero que la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia no solo representa una tragedia humana, sino una clara activación del principio de responsabilidad patrimonial del Estado, consagrado en el artículo 103 de la Constitución. Este principio establece que el Estado debe reparar daños causados por el mal funcionamiento de los servicios públicos o por comisiones graves en su deber de protección. Desde una perspectiva constitucional, el evento vulnera derechos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la protección civil y a la atención en caso de desastre, el derecho a la reparación integral del daño, que está en el artículo 20, apartado C. Las víctimas no solo deben recibir atención médica psicológica, sino también una compensación justa, acceso a la verdad y garantías de no repetición. ¿Qué quiere decir? Pues que se establezcan bien sus garantías sobre el mantenimiento de las pipas, los permisos, ya que se ha mencionado que esta empresa pues no contaba con un seguro activo en el momento del desastre. Y pues bueno, la reparación del daño y todo eso no va a regresar la vida de los que fallecieron, vaya, pero pues sí sería una reparación para los familiares, ¿no? Además, la empresa gasera involucrada debe ser investigada por posible responsabilidad civil, penal y administrativa conforme al principio de legalidad que se establece en el artículo 16 y al deber de operar bajo estándares de seguridad industrial. Bueno, este caso nos recuerda que el Estado de Derecho no se limita a la existencia de normas, sino a su cumplimiento efectivo. La confianza ciudadana se construye cuando las instituciones responden con justicia, reparación y prevención. Y pues esperemos que sí cumpla la autoridad con todos estos aspectos para las víctimas, para los lesionados y pues para todas las familias de estas personas. Eso es todo, Karen. Gracias, licenciada. Pues sí, justamente como lo comentaba mi compañera, es un tema súper impresionante, ¿no? O sea que no únicamente, obviamente recae el gran peso en la empresa, sin embargo también, o sea, ¿qué está haciendo el Estado por regularizar, ¿no? Estas empresas y por ejemplo lo podemos ver en el artículo 113 del Código Civil Federal, quien hace uso de cosas peligrosas, que en este caso pues es el gas, ¿no? Que mencionaba estuve investigando que era, según fue como, que sí avisaron, ¿no? Que corrieran, pero obviamente, o sea, fue en una avenida, un puente pues muy transitado y principal, por el cual pues era muy complicado. Vemos que a pesar de que no se haya hecho con dolo o con la intención, no están exentos de tener una responsabilidad civil, ¿no? Que a pesar, como lo comentaba la compañera Rosa, que tienen que pagar los daños pues económicos y morales, como dice, no exime de que les regresen a vida, ¿no? Los ciudadanos. Esto nos dice en el código, en el 1916 del Código Civil Federal,
que se protege al daño moral, es decir, el sufrimiento, dolor o afectación emocional derivada de la pérdida de familiares o del trauma ocasionado, pero considero que realmente no hay valor monetario que pueda sanar estos actos. Sin embargo, también pues vemos que como responsabilidad penal tenemos en el Código Penal Federal en el artículo 60, 302 al 307, y tipifica como los delitos de homicidio y las lesiones por culpa cuando derivan de una conducta negligente e imprudente, que en este caso vendría siendo de la empresa, que fue negligente, pero también el Estado, ¿no? O sea, vemos en qué se avalan porque no tenían sus normas establecidas esta empresa, o qué ha pasado o por qué están ocasionando estos daños y no voltean a ver estos puntos que son muy importantes. Como derecho de las víctimas también tenemos en el artículo 20, en el apartado C y la fracción cuarta de la Constitución y la Ley General de Víctimas, que garantizan el derecho a la reparación integral, que incluye la indemnización económica justa, atención médica, psicológica y social, rehabilitación y garantías de no repetición y de derecho de no solo compensar el daño material, sino restablecer la dignidad de las víctimas y su entorno. También esto es lo que estábamos viendo, que fuimos, pues lo vimos, ¿no? Todos nosotros, que cómo se estaban exhibiendo o divulgando los videos de las víctimas, no había nada de privacidad. Yo comprendo que también eran nombres que se tenían que tener en listas, pero también no había un control tanto de las instituciones que fueron llevados las víctimas, porque recuerdo de algunos casos que decían que ya habían fallecido e incluso pues no, o sea, seguían con vida, y eso sí también me parece como algo súper negligente. Y pues sería en respecto a las víctimas. Ahora pasamos con la opinión de la empresa. Y me parece que le toca a la licenciada Audelia y a la licenciada Cintia, si no me equivoco. Y le damos la palabra a la licenciada Audelia. Buenas tardes, yo soy Audelia Escamilla Reyes. Bueno, pues yo en lo que investigué, la empresa Tomsa es una empresa que reparte gas no solamente a nivel nacional, sino internacional, pero a mí me queda una duda: ¿cómo es posible que una empresa tan grande no tenga ni pólizas vigentes, ni los seguros, ni todo como debe ir conforme a la norma? De hecho, pues el empleado que manejaba la pipa que pertenece a esta empresa, pues había manejado más de 8 horas, que se supone que no debe de manejar tanto tiempo. Tampoco contaba esta persona empleada de la empresa con los exámenes médicos adecuados para su salud. Entonces, pues no siento que solamente la empresa sea responsable, yo siento que el Estado también es responsable, porque nuestras vialidades están en perfecto mal estado, se puede decir. Según los periciales forenses arrojan que no, los periciales de mecánica de la pipa arrojan que tampoco la pipa estaba en malas condiciones. Aquí hay una controversia: ¿quién es el responsable? Yo digo que la empresa y el Estado, ambos son responsables. Es cuanto a mi opinión. De favor, le damos la palabra a la licenciada Cintia. Sí, hola Karen, Cintia Hernández. Y pues yo principalmente voy a hacer mi perspectiva no desde una situación o análisis de juzgar, sino simplemente desde una realidad prácticamente pues objetiva. Y pues yo creo que, como bien sabemos, la empresa estuvo de cierta manera muy involucrada en esta situación del incidente que pasó. Sin embargo, yo creo que esto se tiene que analizar un poco más con objetividad respecto a la responsabilidad que se pudo determinar. Y como bien lo comenta mi compañera Audelia, también no solamente es una cuestión de la misma empresa, sino también del Estado de Derecho y cómo ellos están actuando, ¿no?
lo podemos ver prácticamente en el artículo 14 constitucional, donde pues nos habla de que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante un juicio seguido conforme a las leyes expedidas con anterioridad. ¿Qué quiere decir? Que pues prácticamente toda esta imputación o sanción que se ha hecho hacia la empresa por parte del Estado, pues debe de basarse en pruebas objetivas, no solamente en unos juicios mediáticos ni en unas percepciones sociales como lo ha estado manejando lo que es el Estado en redes sociales. También yo creo y considero que la actuación del Estado y de las autoridades debe de apegarse estrictamente a los derechos de tanto de la persona como de la misma empresa, ya que ninguna empresa en el artículo 133 menciona que puede ser declarada responsable si no ha cumplido con ciertas normas vigentes. Yo creo que la empresa Thomsa en cierto momento mostró sus seguros, mostró esta situación y pues vemos que la empresa cuenta con un derecho constitucional, el cual está tratado conforme a debido proceso y normativa que le solicitan pues de cierta manera las secretarías correspondientes. También a esto puedo sumar que pues no declaro al 100% una presunción de inocencia, ya que de cierta manera el imputado pues también tiene que ser reconocido y pues tiene que tener unas garantías de defensa, esto con la finalidad de que se reconozca como una persona capaz de goce, y todo esto de acuerdo a una jurisprudencia mexicana. Es cuanto. Gracias, licenciada. Pasamos de favor, le damos la palabra a Cristian. Muchas gracias, Karen. Es importante recordar que el lamentable suceso ocurrió el 10 de septiembre de 2025, muy recién apenas, y desafortunadamente es un hecho lamentable, ¿no? Donde el Estado debe de garantizar, pues obviamente, la seguridad de todos los ciudadanos, ¿no? Existe un marco normativo completo en el cual regula toda esta situación, ¿no? Y más si se trata de transportar sustancias peligrosas, ¿no? Como es gasolina, como es gas y otras sustancias que tienen que ver con la fabricación de armas y todo eso, ¿no? Entonces es importante que el Estado garantice ese derecho que nosotros tenemos como ciudadanos, para seguir regulando, ¿no? Y viendo qué deficiencias tienen las leyes. Por ejemplo, están marcadas en la Constitución, ¿no? Están en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ese principio establece que los daños deben de ser reparados, ¿no? Entonces, de garantizar todas esas cuestiones es importante porque, por ejemplo, debemos de analizar, ¿no? La empresa, ¿qué es lo que estaba fallando? El Estado, por ejemplo, decían que había un bache, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México tiene la responsabilidad de mejorar sus avenidas, de sus calles, ¿no? Porque eso le compete al gobierno de la Ciudad de México, que representa al Estado, ¿no? En este caso al gobierno de la Ciudad de México. Y es importante analizar, por ejemplo, la cuestión de la empresa. Se supone que hay un marco normativo, como ya lo mencioné, pero en ese marco normativo, ¿qué es lo que se le está pidiendo de requisitos a la persona? Se supone que creo que iba a un poquito a exceso de velocidad y pues tenía un camión grande, ¿no? Entonces debemos de ver ahí qué es lo que la empresa, por parte del gobierno, qué es lo que estaba haciendo la empresa, ¿cómo se llama? ¿En qué responsabilidad tiene para que nosotros como gobierno de la ciudad, pues veamos qué controles, ¿no? ¿Qué normas violaron? Porque pues como ya lo han mencionado, pues hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad civil. En la mayoría de esas empresas pues se supone que debe de estar todo regulado, debe de tener sus permisos vigentes, ¿no? Y pues bueno, pues por mi parte creo que es importante revisar todo el marco normativo, ¿no? Y garantizar ese respeto y esa garantía de los derechos humanos que obviamente todo el mundo tenemos. Gracias, licenciado. Le damos la palabra al licenciado Axel, por favor. Hola, muchas gracias por el uso de la palabra. A mí me tocó en el aspecto del Estado. Sucedió esto
se dan las imágenes, las primeras imágenes se recorren en todo México y el Estado pues no actuó de la manera más eficaz como se plantea en sus propuestas. Entonces, recordemos que llegó la alcaldesa de Iztapalapa, llegó a la zona afectada, pero en el momento de resolver, ellos son los primeros que le echan la culpa a la empresa, ¿no? De decirle, pues tu empresa se volteó la pipa, pero en los videos aparecen que se volteó, pero a un bache, ¿no? Y entonces, días después, en la madrugada, aparecen videos donde te están tapando estos baches, pero quedan mal tapados, ¿no? Entonces, como que el gobierno no actuó de la manera correcta que se esperaba, nunca actuó de buena fe, en mi opinión, siempre actuó con mala intención de no darle importancia. Entonces, el gobierno no está respondiendo bien por los actos que está cometiendo y eso se ha dado en los casos actuales, de que el gobierno está deslindando responsabilidades para no cumplir con lo prometido que se dijo en campaña. Le agradecemos su tiempo a todos los licenciados. Por nuestra parte sería todo y damos por concluido este panel de opinión.